Bienvenidos a Low Carb en Español con Paula Rincón, un espacio destinado a la optimización de salud por medio de un estilo de vida bajo en carbohidratos y alto en grasas saludables. Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Episodio número 18 de Low Carb en Español, y este sí que se hizo esperar, pero con justas razones. Es precisamente en este donde nos reivindicamos con muchos de ustedes que nos escribieron por interno preguntándonos dónde habíamos publicado o si incluso teníamos la intención de publicar este segundo live de Instagram que hicimos con el doctor Pedro Nel Rueda, endocrinólogo de Bogotá y nuestro gran maestro y mentor. En este discutimos bastantes aspectos de hormonas. ¿Qué más oportuno que un endocrino del calibre del doctor Rueda para hablarnos de la salud hormonal femenina? A continuación les voy a hacer una lista de algunos de los temas que tocamos durante el live. Es una sesión que tiene mucha información y que cubre bastantes aspectos dentro de la fase o dentro de la vida reproductiva de una mujer, pero definitivamente no vamos muy a fondo con ellos, así que es un episodio bastante adecuado para aquellos que quizá quieran un brochazo general sobre esta salud hormonal y quieran entender la dinámica de las hormonas, del balance entre una y la otra, de cómo ellas se sincronizan y cómo nos ayudan a sincronizar ese mundo del ciclo menstrual y de toda esa homeostasis que tenemos las mujeres. Entonces va a ser muy adecuado para nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías. Tenemos muchos de ustedes, muchos de nuestros seguidores que nos dicen que les encanta el contenido, que pueden compartir a su familia, ya que de repente tienen algún familiar o algún conocido que no se ha sumado mucho a esta onda de aprender cómo debe alimentarse el ser humano según su biología. Así que este es el episodio para compartir. De una vez se los digo. Pero antes de eso, vamos a ir con unas cuantas actualizaciones. Como ya les hablé brevemente, vamos a estar lanzando el curso precisamente de hormonas femeninas, salud hormonal femenina. Es un término bastante amplio, pero vamos a abarcar muchos temas. Vamos a cubrir el aspecto de la actividad física, el sueño, el descanso, los ciclos circadianos, la alimentación, por supuesto, la microbiota intestinal, la salud intestinal, lo que sabemos y cómo ella repercute o beneficia la salud hormonal femenina y la reproducción. Y vamos a tener lo que podría denominarse dos versiones de este curso. Una versión para la persona que quiera beneficiarse de esta información, aplicarlo a su propia vida, y una versión complementaria que incluye la versión básica, pero que también tiene dos módulos extra más encaminados hacia un contenido que quisieran tener los coaches y profesionales de la salud, quienes quieran utilizar esta información para asesorar a los demás. No va a haber ningún requisito para esta segunda versión de coaches o profesionales de la salud, pero sí va a haber un compromiso mayor en cuanto al tiempo, ya que es mayor contenido. Vamos a tener herramientas de negocio y herramientas básicamente relevantes para todos aquellos que ya tienen una práctica en la que asesoran a más personas. Así que realmente anticipamos la participación de muchas mujeres y hombres, claramente, en este primer lanzamiento de este curso. No tenemos una fecha establecida de lanzamiento, pero definitivamente va a ser a principios del 2020, así que stay tuned, en especial aquí al podcast y a Instagram, que es donde nos mantenemos Mauricio y yo más activos. Bueno, en cuanto a actualizaciones, continúo con una confesión en donde tengo que aceptar que no me he portado del todo bien, sobre todo estos últimos días de Carnivember. Tuve que venir por razones de salud de mi padre a Cúcuta, que es donde él vive y de donde es mi familia paterna, de hecho. Así que
podría decirse que soy semi-cucuteño, mitad norte santanderiana, a pesar de que soy orgullosamente bogotana. Y allá es donde viví toda mi vida hasta los 20 años. Pero bueno, me vine para acá y la razón por la que es relevante el hecho de que me vine para acá es porque aquí es donde permanecí todas mis navidades de mi infancia hasta la adolescencia. Todas mis navidades. Así que hay muchas cosas que yo relaciono con el placer y la tradición y la familia y el estar contenta y toda esta época muy agradable de Navidad con Cúcuta y con lo que hay en el norte de Santander de Colombia. Unas de esas cosas han sido definitivamente algunos platos. Tengo que decir con mucho orgullo que he negado la oportunidad de que una de esas hallacas deliciosas venezolanas entre a mi boca. Me he resistido a la tentación. Mi padre me tenía una hallaca cuando llegué, porque es una de las comidas que siempre se comió los domingos cuando venía a Cúcuta. Y no he caído en ello, no he caído obviamente en ninguna arepa. Pero sí hay ciertas cosas que me encantaría probar. Por ejemplo, hay una sopa aquí que es como con callos y todo eso, pero olvídate, o sea, la base es papa, no lo he hecho aún. Así que bueno, por ese lado les estoy contando como los hitos en cuanto a Carnivember. Aún así no he sido completamente compliant. Y en eso quiero referirme al hecho de que quizá cuando estaba en Medellín y las primeras 3 semanas de Carnivember estaba siendo mucho más diligente con la hora de ponerles especias a las comidas, no estaba utilizando mucho más que la sal. Y prácticamente tampoco estaba comiendo muchas claras de huevo porque quería testear cómo iba esa respuesta autoinmune en mí. Para quienes no sepan, yo tengo Hashimoto's, así que una de las cosas que decidí retirar, además de todas las cosas que eran de planta, venía a ser las claras de huevo. Acá no ha sido así. Cocino para mi padre mientras estoy acá, por supuesto. Es algo que disfruto, a pesar de que no me gusta cocinar. Disfruto mucho cocinar para quienes amo. Y he cocinado para él y definitivamente he tratado de pues, presentarle lo mejor que puedo. Así que sí le pongo especias a los platos y a veces se me ha colado a mí las cosas. Mientras hago un sauté, como un salteado de vegetales para él, no los pongo en mi plato definitivamente, pero sí hago de repente un caldo. Al caldo le voy a poner cilantro, le voy a poner cebolla y eso se me ha filtrado definitivamente. Entonces, por ese lado no he sido completamente compliant. Por otro lado, los lácteos, mis amiguitos, los lácteos han sido algo a lo que sí no he podido decir que no. Yo, en lo particular, por mi intolerancia a la lactosa, he decidido dejar los lácteos de lado. Cada vez a ver, es una relación amor y odio con ellos, porque cuando estuve en Europa comí queso diariamente y tengo que decir que mi piel no fue lo mejor y mi hábito intestinal tampoco, porque tuve mucho estreñimiento, pero en general esa distensión abdominal que me da con la leche normal y con los lácteos no lo experimenté. Y eso para mí es como la típica sensación de, ok, sí lo puedo hacer. Así que aquí, pues he cedido a ciertas cosas que sé que solamente hay acá. Un ejemplo es un yogur que tal vez hayan visto por mis redes sociales. Este yogur lo venden únicamente en un sitio donde el dueño es un naturópata, él mismo lo hace y ni siquiera las que atienden ahí tienen acceso a la receta. Él dice que lo trae de unas vacas orgánicas, de la leche de las vacas orgánicas, y tengo que decirlo, desde hace muchos años que lo he probado, en las navidades que he venido, nunca me ha hecho mal, todo lo contrario, me puedo tomar la jarra completa y no me da un gas, no me da distensión abdominal, no nada. Pero claramente solamente toma una pequeña decisión para exagerar. Y aquí está Paula la exagerada, donde además del yogur he accedido a comer ciertos tipos de queso que solamente hay aquí, quesos frescos, postres de natas. By the way, conseguimos una persona que los hace sin azúcar, sin nada, así que les he puesto un poquito de stevia. Y vaya sorpresa, Paula se ha ido a la cama bastantes de las últimas noches con
una sensación estomacal muy particular porque en realidad no es de gas, pero sí es bloated, como pesada. Al otro día tiendo ya a sentirme llena al levantarme. Así que no son cosas muy agradables, definitivamente. Y por el lado del yogur, el hecho de que en algunas ocasiones les he puesto stevia también me ha hecho tener una menor resistencia a servirme otro, lo cual he notado que también me ha permitido consumir más comida de la que mi propia saciedad me indica. Conclusiones de todo esto para no hablar mucha cháchara y que no se me aburran. Básicamente es que todos somos seres únicos, necesitamos conocernos y para podernos conocer tenemos que pasar muchos experimentos y muchas experiencias. En mi caso, yo ya sé y yo ya entiendo que los lácteos me llevan a un sobreconsumo de los mismos, porque el hecho de que de repente me sorprende que un lácteo no me hace mal o no me causa esa distensión abdominal inmediata que otros lácteos sí me causan, me da como esa sensación de que ya tengo libertad y que tengo el camino libre para acceder a más y más y más. Y entonces aprovecho porque, wow, no me está cayendo mal, entonces me como otro y otro y otro y otro. Eso me lleva a sobrecomer al punto de sentirme más llena de lo necesario, demasiado incómoda y sensación de culpa por haber sucumbido a cosas que ya de por sí sé que no están bien para mí. Es mi punto particular, lo he notado con los lácteos, lo he notado con la stevia, a pesar de que la stevia no es perjudicial per se, sí me lleva a mí particularmente a sobreconsumir todo aquello que tenga stevia y anticiparlo, a terminar el bocado y a pensar en el siguiente. En esa situación, en esa orden de ideas, he decidido que tengo que cortarlo, que tengo que medirme en esos aspectos y que cuando estaba haciendo el carnívoro de una manera mucho más basada en carnes y prescindiendo de la stevia, estaba mucho más en control y me sentía mucho mejor. Mi piel se me desmejoró absolutamente. Me salieron 3 granos en la quijada. A partir de esta introducción de los lácteos, puedo decir que al 5.º día por ahí que empecé a consumir lácteos, tengo que decir que he consumido lácteos por los últimos 10 días diariamente. Y seguramente es eso. No he estado tan activa, he estado bastante sedentaria. Cúcuta es una ciudad completamente caliente, es una ciudad que no me incita a salir, es desordenada, así que tampoco conozco a nadie, no sé por dónde moverme, a pesar de que vine mucho, siempre fue como en la tónica de familia, así que sí, me he mantenido bastante sedentaria, me he mantenido comiendo más, y esos son los resultados de mis últimos 10 días de Carnivember, que no podía terminar el mes, o bueno, ya empezó diciembre, pero no podía empezar el mes sin contarles. A pesar de eso, los primeros 20 días o las primeras 3 semanas de Carnivember fueron magníficas, me sentí mucho mejor, tenía una sincronía mucho más afinada con mi sensación de hambre, mi sensación de saciedad, lo cual realmente extraño y esa es mi particularidad. Espero que ustedes también tengan la suya y que no la puedan compartir por medio de Instagram o, para que lo sepan, ustedes tienen la oportunidad de entrar a Anchor. Anchor es ANCHOR.f de foca, M de mamá, Anchor FM/low carb en español. Ahí van a poder ver una región donde van a poder dejarme un mensaje, un audio. Y ese audio funciona igual que WhatsApp. Me van a poder decir cómo se sintieron, cómo fue su experiencia y guess what? La próxima vez, el próximo episodio, puedo subir ese audio para que el mundo los escuche. Sin más ni más, los invito a que revisen el último IGTV que estuvimos publicando Mauro y yo. Es un review, testimonio de nuestra experiencia con Catalán Carnes, los productos que nosotros recomendamos de carnes frías en Colombia. En ese video precisamente les estamos compartiendo un código de descuento, si no estoy mal es NutriPaula-C de casa
19 para un 15% de descuento en las compras online. Un mínimo de 80,000 pesos es la compra que ellos aceptan. Y revisen cuáles son los productos que van a solicitar. Nosotros preferimos siempre el jamón con especias y el roast beef porque no tienen aditivos de los cuales nosotros estamos preocupados. Sin embargo, ellos tienen unos productos mucho más antiguos de cuando iniciaron que todavía están en circulación, así que siempre revisen las etiquetas antes de comprar algo que quizá no va muy a tono con la intención que tienen en cuanto a lo que permiten en su dieta particular. Así que ya lo saben, para pedidos en internet www.catalan.com.co, código de descuento PaulaNutri-C de casa 19 para un 15% de descuento. Ahora sí, lo que más les interesa, el desarrollo de esta entrevista que le hicimos Mauricio y yo al doctor Pedro Nel, donde va a cubrir aspectos desde la pubertad, hablando de este fenómeno que está ocurriendo cada vez más, que es la pubertad precoz. Vamos a estar cubriendo aspectos dentro del ciclo menstrual, cómo la insulina puede ser un agente alterador de este ciclo menstrual y su relación con el ovario poliquístico, la testosterona elevada, el impacto de la DHE elevada también y el acné, la obesidad. También es importante reconocer que no es necesario ni siquiera estar en sobrepeso u obesa para estar enferma. Así que estos son aspectos que cubrimos también durante la entrevista. Se habla un poco de autoinmunidad, hipotiroidismo, la relación que tiene y otras enfermedades autoinmunes con la fertilidad y el correcto funcionamiento ovárico. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de prolactina, una elevación en esta testosterona que lleva a la ausencia de la menstruación? Abarcamos aspectos bien controversiales sobre el ciclado de carbohidratos y si son necesarios estos o su ciclado para un correcto funcionamiento de la tiroides. ¿Qué pasa en el climaterio? La menopausia. ¿Cómo se relaciona una menopausia prematura o temprana a la alimentación? Los miomas, cánceres, donde de repente la insulina está teniendo alguna repercusión como factor de crecimiento. Entonces, todos estos son aspectos, incluso hablamos un poco hacia el final de la endometriosis. Así que si estas son algunas de las condiciones que pueden de repente levantar una orejita, una banderita roja en alguno de sus conocidas, por favor no duden en compartir esta entrevista tan valiosa que les va a continuación con el doctor Pedro Nel Rueda Plata y con el doctor Mauricio Arango. Ya, ahora sí. ¡Qué éxito! Bueno. Ahora sí que se prepare el mundo. Bueno, ahora sí. ¡Miren eso! ¡Eso! Esa es la actitud, profe. Espérate, yo te tomo una foto. Espérame, profe, espérame un momentico, que esto va a quedar en los anaqueles de la historia. Creo que alguien se ha ganado, mis señores, el concurso el día de hoy. Aquí con el profe, miren la camiseta, Carnivember, con mucho orgullo. Dios santo. Cuidado, profe, enamoras a más de una por ahí. Sí, ojo, está casado, felizmente casado. Así que, por favor, mis chicas, tengan sus hormonas, por favor, que hoy es precisamente lo que vamos a estar hablando, hormonas femeninas. Qué rico. Bueno, ¿Qué más, muy profe? bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Excelente. Como siempre, estar con ustedes y esperamos que sea muy productiva esta sesión. Tuvimos unas pequeñas dificultades en la conexión, pero ya estamos con ustedes. Bueno, un placer, Mauro, Paula, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, estamos listos para hablar de lo que mucha gente tiene, de las inquietudes que tienen y poder, si está a mi alcance, solucionarlas, aclararlas de la mejor forma posible. Claro que sí. Estamos acá ansiosos por aprender cómo funciona una mujer por dentro, profe, que es como complicadito. Eso sí es bien difícil. Complicadito. Bueno, para que todos sepan, los que no conocen al doctor Pedro Nel Rueda,
Él es, mejor dicho, profe, introduce nuevamente tu hoja de vida para las personas que te escuchan por primera vez. En esta ocasión puede ser un poco más breve, incluso, chicos, los 60 que tenemos en este momento presentes. Episodio número 16 de Low Carb en español. Tenemos la primera entrevista que le hicimos a nuestro doc también por el live y ahí se da su presentación. Entonces, de repente, en esta puede ser mucho más breve para ya arrancar con nuestro tema del día. Gracias. Sí, mira, bueno, yo soy médico de la Universidad Industrial de Santander, especialista en medicina interna y endocrinología de la Universidad Nacional, profesor durante varios años de la Universidad Nacional y ahora pues estoy a cargo de la Federación Latinoamericana de Endocrinología y pues mejor que nada pues amigo de ustedes y siempre atento a recibir sus solicitudes y a esperar todas las inquietudes que ustedes tengan para de la mejor manera poderlas aclarar. Excelente. Y recién inscrito carnívoro. Así es. Y nuevamente. Esa es la actitud. Bueno, profe, empecemos por ahí un poquito para que la gente conozca tu historia acerca de carnívoro, porque tú nos decías unas semanas o meses atrás que tú aproximadamente llevas 25 años en carnívoro. Sí, un poco más, sí, más o menos, desde mi especialidad en endocrinología que yo aprendí en la Universidad Nacional desde el año de 1992 a 93. Empecé a manejar tanto para mí como para mis allegados y especialmente mis pacientes con un esquema o llamémoslo así, con un estilo de vida bajo en carbohidratos y especialmente carnívoro y que fue pues parte de lo que aprendí en mi carrera de endocrinología y lo aprendí también de mi profesora, a quien siempre le agradezco esto, que muchos seguramente lo conocen, que fue el doctor Bernardo Reyes Leal, que todavía es una persona que está vigente a sus casi 90 años de edad y que fue maestro de todos en la universidad, por algunos muy controvertido, por otros como yo muy apreciado y respetado y querido porque ha sido una persona de las pioneras en todo este campo en Latinoamérica. Y entonces desde allí pues aprendí y lo he seguido y lo vivo recomendando a mis pacientes y en las diferentes actividades y conferencias que para muchos de los que están acá pueden constatar. Lo recomiendo muy, muy especialmente. Excelente, profe. Entonces, sí, entonces hoy el tema, como es de salud femenina, es muy, muy, muy importante. Y empezamos a hablar un poco de la salud femenina desde, unos dirían, quizás empezamos a hablar desde una etapa en la que la niña empieza a tener sus primeros ciclos menstruales, pero yo les diría que podemos irnos antes de eso, porque hay un trastorno que se está dando muy frecuentemente, como es la pubertad precoz. Y desafortunadamente, no sé, ustedes vieron alguna muy conocida reina modelo que dijo que no, que es el problema de la pubertad precoz empezaba porque las niñas comían pollo. Y ahí vino todo un problema porque empiezan a quitarle desde los primeros años de vida, empiezan a quitar el pollo y empiezan a quitar que porque las hormonas, y realmente no es esa la causa. Hoy en día, tanto las niñas como los niños están teniendo su pubertad más temprano porque la carga hormonal que están teniendo es muy grande. ¿Pero por qué? La principal razón está en el consumo de carbohidratos. Entonces, al tener un alto consumo de carbohidratos, se sabe que hay, por un lado, una carga de grasa, que es un factor importante para iniciar la pubertad. Se ha hablado de la cantidad de grasa acumulada como un hecho para inicio de la pubertad. Y esta grasa que estamos viendo y que se está dando no viene de comer grasa, viene de comer azúcar. Y muy especialmente jugos de frutas, cereales, azúcar por montones que le están, con lo que se está cargando a los niños y a las niñas,
y eso está marcando una etapa muy importante. Entonces, consideramos que todas estas alteraciones vienen desde antes del momento de la pubertad. Ya una vez empieza la menarquia, que como sabemos, normalmente debería estar entre los 10, 12 años en las niñas y entre los 14, 15 años en los varones, las niñas están teniendo ya su menarquia entre muchas de ellas entre 8 y 10 años. Entre los 8 y 10 años de edad. Eso es una cosa es un inicio muy temprano. Y eso lleva a que se pierda estatura y lleva también a un uso de medicamentos que son necesarios para evitar que se puede retrasar y tratar de normalizar este evento, pero finalmente ese incremento de costos en salud y a la postre también a pesar de que no son muchas las consecuencias, sí pueden dejar algunas consecuencias en esta edad. Entonces, luego viene otro hecho, y no sé si quieren que hablemos un poquito más de esto, vamos ya un poco más. Seguimos en la otra etapa, que es cuando aparecen las primeras menstruaciones. Hay algunas mujeres que desde su primera menstruación tienen irregularidad menstrual. O sea, nunca les llega, a algunas incluso no les llega la menarquia tempranamente, pero ya empiezan a tener hirsutismo, que es aumento del vello, empiezan a tener acné y aún así pueden estar en ausencia de menstruación, que es lo que llamamos nosotros amenorrea. Entonces, cuando pasa esto, también de repente estamos... la niña que le llega, bueno, primero hablemos de cuál sería una edad en la que una niña le debería llegar su menstruación normal. Ya lo digo. Y, sí, lo dijo. Sí, de 10 a Sí, 12. De 10 a 12, perfecto, lo perdí porque a veces estoy poniendo cuidado aquí en los comentarios. No, tranquila. Y lo que he visto mucho es que una niña le llega y después se le desaparece por 2 años. Entonces ni siquiera sabe si le llegó y luego vuelve y le llega. Claro. Entonces, ahí viene esa otra etapa en la que llega, a algunas le llega, no le vuelve a llegar, o llega pero irregular. Uh-huh. Y entonces empiezan con tratamientos que son de arreglar el ciclo, pero que son netamente sintomáticos. Es decir, van al ginecólogo y muchos de ellos, pues con la preocupación de las mamás de decirle, bueno, vamos a hacer que le llegue la menstruación. Entonces empiezan a dar un progestágeno, empieza a dar pastillas para tratar de arreglar ese ciclo, pero eso no es ir a la causa, es ir básicamente a atender los síntomas de un problema que es metabólico, mucho más interno, mucho más importante. Entonces, para el buen funcionamiento de los ovarios, de pronto para recordarlo rápidamente, el ciclo menstrual tiene 2 etapas. Tiene una etapa, llamémoslo así, de la fase como fase estrogénica, que es la primera parte del ciclo menstrual, que es la fase en donde prolifera el endometrio. A mitad son más o menos 2 semanas. En esa fase, luego viene la mitad del ciclo, la ovulación, donde conjugan unos procesos hormonales, que hay un pico de elevación de la folículo estimulante y de la LH, viene el proceso de ovulación, y luego de la ovulación viene la segunda fase del ciclo, que es la fase como de secreción, donde aparece la progesterona, el endometrio sufre con unos cambios, lo que tiene que completarse. Primero los estrógenos proliferan, luego la progesterona trata en el endometrio de producir secreción de algunas sustancias y luego al final del ciclo bajan todas las hormonas y viene el proceso del ciclo menstrual, en lo que hay un esfacelamiento de todo el endometrio y el sangrado que conocemos. ¿Qué pasa? Esto es en condiciones normales, así visto en una forma muy, muy somera, muy general. Pero ¿qué pasa cuando hay un ambiente que no es adecuado? Y ese ambiente inadecuado lo da el alto consumo de carbohidratos, en lo que estamos desafortunadamente, está metida la mayoría de la población. Y en ese ambiente, como mecanismo de defensa para el organismo, aparece la insulina.
y mantener un ambiente alto en insulina, que ella no se sube porque sí, porque es que desafortunadamente le han dicho a mucha gente, no, es que tiene alta la insulina como si eso fuera una cosa que se Normal. diera por si ella fuera solita, que ella no se manda sola, la insulina se libera por el consumo de carbohidratos. Entonces, al comer mucho carbohidrato, se libera insulina, pero mantener un ambiente alto en insulina tiene unos efectos tremendos a nivel de los ovarios. Y es Cuéntanos, profe, cuéntanos un poco esos efectos en el ovario que produce esa resistencia patológica de la insulina. sí, la insulina a nivel de los ovarios altera la ciclicidad, ese ciclo normal de los ovarios. Entonces hace que se mantenga elevada una hormona que es la que se libera en la segunda mitad del ciclo, que es la LH, la hormona luteinizante. Y entonces uno diagnostica esos ovarios poliquísticos porque en la primera fase del ciclo está alta la LH. Y eso es todo debido al estímulo que hace la insulina a nivel pues en la hipófisis, obviamente, que es la que lo secreta, pero se genera como una resistencia a nivel del ovario a esas hormonas. Entonces se mantiene alta la LH y esa elevación de la LH que supera la FSH, que es la que debería estar alta en la primera fase del ciclo. Y a lo largo de todo el ciclo siempre se mantiene esa luteinizante. Pero esa hormona luteinizante lo que hace es que se estimulen esos folículos y se formen quistes. Y Por eso se llama ovario poliquístico. poliquísticos. Y O entonces incluso lo llaman otros ginecólogos ovario androgénico. exactamente, porque también se produce más testosterona, se deja de producir la progesterona, que debería ser la hormona importante en la segunda mitad del ciclo, y se mantiene niveles mayores de testosterona. Ojo que hay algo que, si bien se produce un poco más de testosterona, no vamos a encontrar en la sangre generalmente niveles demasiado altos de testosterona, porque eso a veces... Exacto, o sea que la testosterona total y la testosterona libre puede incluso que la testosterona total esté alta más la libre esté baja. Exacto, eso puede ocurrir, porque hay por un lado una menor actividad, hay una menor cantidad de la proteína que transporta las hormonas sexuales. Entonces, al haber menor cantidad de la hormona, a pesar de que haya unos niveles suficientes de testosterona que no sean demasiado altos, hay mayor cantidad de testosterona libre. Entonces, va a haber más testosterona libre para actuar. Y otro fenómeno muy importante, un segundo fenómeno allí, o casi tercero, porque puede haber un poquito más de testosterona, pero no es detectable en las pruebas normales de laboratorio. Y lo que puede haber es una mayor conversión de la testosterona en la forma activa de ella, que es la dihidrotestosterona. Entonces, testosterona total normal, pero la dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona, sí está elevada. Todo eso gracias a la insulina. Exacto. Entonces, la insulina es la que hace que todo esto se desarregle. Entonces, por eso son múltiples. Entonces, vemos mayor alteración en la hipófisis para que se produzca una mayor liberación de LH. A nivel de los ovarios, formación de quistes, persistencia de esos quistes y allí un poco más de testosterona, pero la hormona que la transporta está disminuida, entonces hay mayor cantidad de hormona libre. Y por otro lado, mayor conversión de esa testosterona en los tejidos, llámese piel, es un sitio, también esa conversión a nivel mismo de los ovarios tiene algunos efectos y entonces hace que se produzca esa como resistencia hormonal. Y mayor producción de testosterona, lo cual produce que tengan las niñas más vello y más barba, y no solo en la cara, sino en muchas partes del cuerpo, y presencia de acné. Entonces, hoy, por montones, ¿cierto? Los consultorios de los dermatólogos están llenos de niñas o niños, incluso los muchachos también. Y es un caso también particular, pero está lleno de eso porque es un gran problema, porque el acné, y se casi dice, no, eso es normal. Sí, normal, a veces decimos cosas normales porque son comunes, ¿cierto? No porque sean realmente normal como
sí debería ser en otro ambiente, en otras circunstancias. Ok, pero entonces resumamos. Los carbohidratos producen grasa. Esa grasa, pues hay una teoría que dice que esa grasa se inflama y produce resistencia patológica de la misma insulina. Esa insulina va hacia el tejido cerebral y empieza a alterar la hipófisis para producir más LH. Esa LH empieza a aumentarse en el ciclo de la mujer donde no debería estar aumentada y empieza a hacer una fase proliferativa de las células en los ovarios, produciendo más incluso LH y además de eso los nódulos en los ovarios. Eso podría producir también una resistencia a la LH en la parte de la hipófisis, en donde no habría como un llamado a la atención de la hipófisis para que dejara de producir LH, sino que la sensa como que no hay LH porque hay una resistencia, lo mismo que pasa con la insulina, se sigue produciendo la LH y eso empieza a ser un círculo vicioso y además de eso, como la niña está con un sobrepeso, eso es un reservorio de grasa que produce andrógenos, que produce testosterona. La testosterona se aumenta en la sangre, pero como la hormona que la transporta está baja, se mantiene libre y esa testosterona libre empieza a actuar y por eso le da la masculinización a la niña, que significa el hirsutismo, el acné, más obesidad, las cuerdas vocales se le engrosan un poco, mejor dicho, se masculiniza a la niña. Hasta ahí vamos bien. Vamos muy bien. Y hay un detalle, Mauricio, que has hecho una muy buena síntesis de lo que hemos hablado, es que no se necesita, no necesariamente una persona debe estar con obesidad para que tenga estas alteraciones. Muchas de las niñas que tienen estas alteraciones son delgadas e incluso se ha encontrado que las adolescentes que tienen ovarios poliquísticos y son delgadas tienen incluso más resistencia a la insulina que las gorditas. Entonces es curioso. Entonces, porque ahí se enfrenta uno al problema cuando uno recomienda, mira, deje de comer los carbohidratos, baje el consumo de carbohidratos, y le dicen a uno muchos pacientes, pero doctor, pero si yo estoy delgada, yo estoy bien, tengo mi peso normal, pero uno les mide la insulina y la insulina está altísima. Entonces, no importa, y entonces aquí para todos, porque nos empieza un punto en el que, para que podamos ver que no es que solamente los que estén gorditos son los que deben hacer dieta, los que deben, llamémoslo dieta, o sea, es decir, deben quitar los carbohidratos, no, lo debemos hacer todos, ¿no? Lo debemos hacer todos, porque no por estar delgado tiene la autorización para estar comiendo azúcar, porque son muchas las alteraciones. Hay personas que siendo delgadas, metabólicamente están obesas. Eso Total. es tenerlo. Entonces, ojo con eso. Entonces, sobre todo, y las niñas con ovarios poliquísticos delgadas pueden tener incluso más resistencia a la insulina que las gorditas. Suena paradójico, pero lo vemos. Total. Y en el espectro de low carb, una niña, ¿qué tan low carb tiene que ir? ¿Vamos a tener que recurrir a una alimentación carnívora? Nos están preguntando por ahí y ya anticipo que muchas personas se les está aguando la boca por escucharte. Sí, mira que las niñas, yo personalmente lo recomiendo, debemos bajar la insulina, porque es la responsable de esas alteraciones. Y los cambios que se dan son impresionantes. Empiezan a dejar de consumir los carbohidratos, los ciclos se regularizan, el acné mejora el hirsutismo. Probablemente en muchos casos necesitamos la ayuda de algunas otras terapias complementariamente, pero la base de esto es llevar una alimentación baja en carbohidratos, o sea, para poderles ayudar a corregir este trastorno, pues sirve y es lo básico, porque lo demás son manejos sintomáticos. Que damos anticonceptivos, que damos inhibidores de la conversión de la testosterona, inhibidores de la 5-alfa reductasa, etcétera. Lo podemos hacer. Y algunos
que también podemos usar en forma natural, pero la verdad es que si no se corrige de base el problema, como es son los cambios en la alimentación, podemos dar un tratamiento, las personas mejoran mucho de su acné, paran el tratamiento y nuevamente otra vez están con acné, con hirsutismo y con alteraciones metabólicas. Profe, cuéntanos un poco la relación que hay entre ese eje hipófisis, hipotálamo, tiroides y ovarios. Cuéntanos un poco la funcionalidad de la tiroides con el ciclo regular femenino. Pregunta del millón. Bueno, ahí sí la mandó a la mandíbula. No, mentiras. Te lo pregunto. Está bien. No, mira, la porque tiroides... te voy a preguntar otra cosa ahorita que mucha gente pregunta acerca de la tiroides y los carbohidratos. Entonces, háblanos un poquito de la fisiología y bioquímica normal de ese ciclo. Sí, la tiroides es una hormona que es fundamental en el buen funcionamiento de todo el organismo. Es una hormona que tiene muchas funciones en la parte energética. Mira, prácticamente desde el cabello hasta el cerebro depende de la hormona tiroidea. Entonces, es una hormona esencial. Infortunadamente, hay una enfermedad muy frecuente también en este país, y especialmente en la mujer, que es el hipotiroidismo. Entonces, cerca de 30% de las mujeres en nuestro país tienen hipotiroidismo. Venimos de un país que era deficiente en yodo, luego con incidencias de bocio en algunas regiones de más del 90%. Se corrigió la deficiencia, ahora hay más enfermedad autoinmune en la tiroides, pero todo eso, la autoinmunidad por un lado y el mismo hipotiroidismo altera el funcionamiento ovárico. Entonces, hay alteraciones sutiles que más que nada en las mujeres pueden presentarse por caída de cabello, piel seca, estreñimiento, un poco de manifestaciones que si bien no son graves, sí son muy molestas, pero también esto es clave, saber cómo está la función tiroidea, porque también afecta, por un lado, la fertilidad y afecta el buen funcionamiento ovárico. Entonces, es un factor que es un factor que es el hipotiroidismo que puede también influir en un mal funcionamiento ovárico que uno debe estudiarlo. Porque cuando baja la producción de hormonas de la tiroides, también se sube una hormona que es la prolactina, secundariamente. Y esto puede ser causa de falta de menstruación. Entonces, no son unas elevaciones muy marcadas de la prolactina, y al haber elevación de prolactina, aún no siendo muy marcada esta elevación, puede afectar los ciclos menstruales. Puede producir ciclos un poco más largos o ausencia de la menstruación también. Por eso es importante evaluar la función tiroidea, evaluar la prolactina y junto con el funcionamiento con la evaluación de la insulina y la glucosa y las FSH, LH que dijimos, son factores muy importantes para evaluar en una mujer. Entonces, es muy importante, Mauro, y lo debemos nosotros considerar también siempre. Excelente. Entonces, ¿qué hay de cierto cuando las personas dicen que el consumo de carbohidratos es importante para la función tiroidea? O sea, ¿qué tanto hay de cierto? ¿Cuál es la relación causal en la cual uno necesita supuestamente el consumo de carbohidratos para una muy buena función tiroidea? Incluso corre mucho la voz por ahí, el pensamiento de que se debe hacer un ciclaje y sobre todo alrededor del periodo consumir más carbos o en determinados momentos del ciclo, para eso también. Bueno, la verdad es que no, los carbohidratos y la función tiroidea no son necesarios. Durante, no sé, decenas, centenas de miles de años, el ser humano vivió sin comer un gramo de carbohidrato. Entonces, no es para distraernos en eso. Entonces, que comer carbohidratos en una fase o en la otra del ciclo como algo que pudiera generar
alguna parte que fuera una necesidad. No, por lo menos no, yo no la conozco. Y el fundamento que hay para eso, pues es muy poco, porque realmente lo que nosotros pensamos es que debemos volver a nuestros orígenes, ¿cierto? A llevar una alimentación mucho más baja en carbohidratos y que haya la necesidad de comer carbohidratos para que en algunos momentos del ciclo haya un mejor funcionamiento, considero que no es válido, ¿no? Lo podemos hacer e incluso cuando uno lo ve, yo tengo muchos pacientes que me han consultado y me consultan por infertilidad. Y cuando uno quita los carbohidratos, les recomienda que quiten los carbohidratos, ¿cuál es la consecuencia que encuentra uno? Empiezan los ciclos completamente normales y muchas de ellas se embarazan muy rápidamente. Entonces, esa es la otra situación, ¿cierto? En lo que veníamos conversando de las distintas etapas. Una es la parte más jovencita y una es un poquito más adelante, en las que se requieren y buscan embarazarse también. Entonces, es una forma en la que uno, que estaba mirando por acá, que alguien les preguntaba que si esta es una de las formas para curar la amenorrea. Te digo que sí, efectivamente, la amenorrea mejora y muy rápidamente, en un par de meses, y ojo con algunas que piensan que estaban, que no podían embarazarse, o que a veces quedan embarazadas y no se dan cuenta, porque como venían una amenorrea prolongada y no estaban teniendo ciclos, no estaban pudiendo embarazarse, y de pronto se corrige tan rápido esto, empiezan a ciclar tan rápido que pueden quedar embarazadas en el siguiente mes de haber iniciado una alimentación baja en carbohidratos. Entonces, ojo con eso que puede ocurrir. Entonces, sí. Justo de lo que vamos a hablar en nuestro curso. Así es, eso es lo que incluso vamos a hablar en nuestro curso, que vamos a hacer para los que nos están escuchando. El doctor Pedro Leonel Rueda va a ser uno de los profesionales, uno de los tutores que va a estar con nosotros, obviamente hablando todo el tema de la salud hormonal, la fisiología, la fisiopatología, cómo leer exámenes, cómo identificar las patologías más comunes, leer e incluso decirle al médico de cabecera qué exámenes enviarle para que esta mujer esté un poco más segura si tiene o no tiene un problema en su salud hormonal. Doc, lo que pasa es que yo lo pensaría y me parece, estoy completamente de acuerdo contigo acerca de que los carbohidratos no son esenciales en la vida. No es demonizar los carbohidratos, sino que simplemente uno tiene que hablar de lo esencial y no lo esencial, ¿cierto? Correcto. Nosotros tenemos que entender que la tiroides tiene una función catabólica. ¿Qué quiere decir catabólica? Lo que hace la tiroides es básicamente coger la hormona tiroidea y empezar a que las células tengan energía para poder actuar y para que puedan producir todos sus mecanismos bioquímicos, ¿cierto? Entonces, por eso, la hormona tiroidea tiene que ir al hígado, tiene que convertirse a la forma activa y después de esa forma activa, obviamente, empezar a dirigirse a cada una de sus células. Lo que pasa es que como es una manera activa, es decir, es una forma catabólica, es una hormona que también ayuda al catabolismo, por eso el hipotiroidismo está asociado con una persona un poco más pesada. En cambio, un hipertiroidismo está asociado con una persona más delgada. Quiere decir que la hormona tiroidea tiene su función catabólica. Cuando nosotros estamos en una alimentación un poco más baja en carbohidratos, quiere decir que nosotros la relación insulina-glucagón no está tan catabólico. Entonces, ese mecanismo en el cuerpo hace que nuestras hormonas y nuestras glándulas obviamente tomen otro camino y se adapten a eso. Por ejemplo, cuando una mujer está en embarazo, tiene resistencia a la insulina fisiológica. ¿Para qué? Para que algún porcentaje de glucosa pase por el cordón umbilical hacia el feto y pueda alimentar algunos lugares, entre ellos los eritrocitos, para que el feto pueda crecer. Eso también puede estar pasando en una alimentación muy baja en carbohidratos o incluso carnívoro, en donde la tiroides no tiene que hacer tanta hormona, el hígado no tiene que hacer tanta conversión, porque ya el metabolismo de esa persona es muy diferente al metabolismo de una persona con un consumo alto en carbohidratos. Incluso podría uno llamar a que
a que según los valores que nosotros estamos acostumbrados a ver en los exámenes, puede que haya una TSH baja o incluso una T3 activa baja, pero no porque hay una deficiencia hormonal per se, sino que puede ser un hipotiroidismo fisiológico dependiente de ese metabolismo celular que está teniendo esa persona en este momento, porque incluso las personas que pueden tener esos valores por fuera de rango y que uno llamaría hipotiroidismo, son personas que no se les cae el cabello, son personas que no presentan sintomatología que es característica de una tiroides enferma. Entonces, claro, mucha gente, muchos profesionales, cuando ven esos resultados dicen, ¿cómo así? Tienes que comer más carbohidratos porque la tiroides necesita los carbohidratos para que empiece otra vez como a actuar de la misma manera que venía. Entonces, posiblemente eso es lo que puede estar pasando en nosotros o en personas que pueden tener esos resultados. El doctor Finney en el Virta Health tiene incluso algunos artículos y tiene incluso algunas hipótesis en donde él dice que una alimentación muy baja en carbohidratos, el cuerpo y los cuerpos cetónicos adaptan la tiroides a que no necesite gastar tanta energía y por ende no funcionar de la manera que venía funcionando. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Mauro, muy bien. Es muy interesante, lo estaba escuchando con mucha atención, porque es algo que la tiroides se acomoda, ella tiene que adaptarse también a las distintas situaciones del organismo, así como hay momentos en personas que están sometidas a un estrés, cuando son sometidas a una cirugía. El cuerpo tiende a ahorrar y entonces cambia ese balance, porque recordemos que la hormona que es activa es la T3, la triiodotironina, y la prohormona, la precursora, es la T4. T4. Entonces, o la tetrayodotironina o tiroxina, realmente. Entonces, es la que tiene 4 yodos. Entonces, es un precursor. Entonces, el cuerpo maneja esto, maneja estas circunstancias. En determinado momento necesita convertir más T4 a T3, a su forma activa. Y es cuando el organismo está en una, digamos, en una situación de exceso, de acumulación de grasa, podemos decirlo, trata de promover esa quema de grasa. Y entonces convierte más T4 a T3. En las circunstancias, cuando empezamos a cambiar hacia una, llamémoslo dieta, o una alimentación más carnívora, más baja en carbohidratos, en un momento el cuerpo trata como de conservar esa energía. Entonces puede haber un relativo hipotiroidismo, es relativo, y lo explica muy bien, y el doctor Stephen Finney lo explica muy bien también en sus publicaciones. Entonces, son cosas, si uno estudiara muy detalladamente cada momento del cambio, podría uno encontrarse con situaciones en que el TSH podría estar más alto, porque trata de ahorrarse un poquito la energía en ese momento. Pero es un cambio, es un proceso en el que no va a ser siempre así. Son etapas y luego ya hay una adaptación nuevamente del organismo a estas nuevas circunstancias. Entonces, si lo vamos a ver médicamente, podemos encontrarnos con algunas, dijéramos, alteraciones, pero no son ninguna alteración, sino son procesos de adaptación. Entonces, de hacer ese cambio de un metabolismo basado en carbohidratos a un metabolismo basado en grasas, hay ajustes que se van a dar, pero no son para nada alteraciones, ni es que la dieta carnívora produzca hipotiroidismo o que la dieta, no, son cambios, pero son periodos transitorios, luego hay una adaptación a una nueva condición, por eso no debemos hacer ajustes tan marcados en una persona recién empieza un cambio en todo su proceso metabólico. Excelente, profe. Pues hacia una dieta más carnívora, más baja en carbohidratos. Excelente. Profe, normalmente cuando uno sale de medicina y le enseñaron y pasó por endocrinología y pasó por ginecología, la menopausia, que es como una enfermedad moderna,
¿Por qué? Porque ya nos dicen que lo normal es que una mujer entra a menopausia a los más o menos 51 años, donde hay relato de mujeres que han quedado en embarazo a los 60, incluso a los 65 años, queriendo decir que parece ser que la mujer puede tener un poco más de tiempo de esa producción de hormonas por parte de los ovarios y no envejecer tan rápido como normalmente se está envejeciendo hoy. Y tú lo decías ahorita muy bien, una cosa es que sea común, pero no quiere decir que sea normal. Entonces, hoy en día las mujeres están entrando a una menopausia precoz, están entrando normalmente a una menopausia a los 51 años. ¿Qué relación tiene? Una alimentación carnívora en este proceso de menopausia precoz o en este proceso ya de la sintomatología de las mujeres que ya están en su climaterio? Muy bien, Mauro, muy interesante. Esa es otra etapa de la vida y es común hoy la menopausia temprana, las menopausias prematuras y esto se relacionan con esa misma disfunción de los ovarios. Hay mujeres que empiezan a tener alteraciones de sus ciclos muy tempranamente y algunas nunca más vuelven a menstruar, incluso de 35 años, 38, 40 años, y no debería ser. También recordemos que el consumo de carbohidratos va alterando la funcionalidad de varios genes que van acelerando todo el proceso de envejecimiento, como aceleran el mTOR, vienen las sirtuinas, viene el acortamiento de estos genes y pueden acelerar que la fase, digamos que el ciclo de la vida reproductiva se acorte. Entonces, también esos son hechos que pueden influir en que haya una menopausia más temprana. Entonces, tengámoslo presente. También el mayor riesgo de cáncer, especialmente cáncer de endometrio con un consumo más elevado de carbohidratos. Miomas, que por ahí veía también que estaban preguntando. Los miomas hoy es como diría alguien, eso es el pan de todos los días, ¿cierto? Miomas. Antes era algo muy extraño que las mujeres tuvieran miomas. Decían, no, son las monjitas las que tienen miomas, las que nunca han tenido hijos. Y no, hoy en día las mujeres de 20 y pico de años ya con miomas y no deberían presentarse. Entonces, estas alteraciones que uno veía antes hacia los 45, 50 años, se están viendo en personas mucho más jóvenes, así como retomando el tema de la menopausia, o sea, muchas alteraciones de la fisiología que debería llegar una mujer mucho más saludable a los 50, incluso 55 años, teniendo sus ciclos menstruales. Hoy vemos que la menopausia se está presentando a más cortas edades y las enfermedades que veíamos, miomas y el cáncer de endometrio, que está completamente relacionado con el alto consumo de carbohidratos, lo estamos viendo hoy con mucha frecuencia. Entonces es cierto, Mauro, y eso en una dieta carnívora, en una dieta baja en carbohidratos, podemos llevar a que esto también se mejore. Yo he tenido casos de mujeres que me han consultado por amenorreas, incluso vienen ya con diagnóstico de falla ovárica prematura, mujeres de 40 años, 42 años, y vienen con ese diagnóstico. Les recomiendo que restrinjan los carbohidratos, hagan una dieta baja en carbohidratos, cetogénica, y vuelven a menstruar. Y cambia, o sea, vuelve la FSH que estaba ya altísima en más de 40, la LH más de 40 también, y con un estrógeno bajo, considerado ya en un rango de menopausia, y pueden volver a ciclar. Entonces, sí se puede, y sí lo podemos mejorar, por lo menos en la experiencia también que tengo y en lo que yo he podido ver en las pacientes, les digo que es posible. Listo, entonces, para que las personas entiendan un poco, los miomas son crecimientos tumorales benignos que se da obviamente en el endometrio, en donde la insulina tiene mucha relación con eso, porque recordemos que la insulina es promitótica, es decir, ayuda a que el cuerpo crezca. Por eso incluso hay mucho miedo
que un niño consuma solamente carnívoro porque, entre comillas, necesita insulina para que pueda tener un crecimiento óseo. Sin embargo, entonces esos miomas son producidos por una resistencia a la insulina o por un hiperinsulinismo. Entonces, cuando hay una alimentación muy baja en carbohidratos o incluso carnívora, pues obviamente se regulan los niveles de insulina. Eso ayuda a que el sistema inmunológico se regule y también ayude a que no siga creciendo esas células benignas y se estén comiendo esos miomas, porque también hemos visto personas que después se hacen una ecografía 3 a 6 meses después y ya se les desaparecieron los miomas y no tuvieron que operarla, ¿cierto que sí, profe? Así es. Entonces, esas alteraciones, hay muchas alteraciones que podemos también, además de las que mencionas, de los miomas, porque recordemos esto, mire, la insulina es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa para nuestro cuerpo. ¿Para qué la necesitamos? Para que en el eventual caso en que nosotros comamos un carbohidrato, evite que eso nos mate. Porque si no tuviéramos insulina pasa como a los niños o las niñas con diabetes tipo 1 o los jóvenes con esa enfermedad que si no se les pone insulina no tienen cómo defenderse. Pero lo malo es que la mayoría de las personas, y lo hicimos, yo lo hice en una época de mi vida, abusé de ese mecanismo de defensa y nos lleva a la resistencia a la insulina. Y el exceso de insulina, la insulina tiene, para explicarle de pronto a personas no médicas, la insulina tiene un receptor que se llama receptor pues, de insulina, ¿cierto? Ahí hay un receptor para los factores de crecimiento. Y hay un factor de crecimiento que es parecido a la insulina, que se llama IGF-1. IGF-1, que es un factor similar a la insulina y tiene también ese IGF-1 sobre el receptor de insulina tiene una afinidad, digamos, del 10%. La insulina sobre el receptor de ese factor de crecimiento tiene una afinidad también del 10%. Entonces, se ha encontrado que esa unión de la insulina con esos receptores de los factores de crecimiento promueve el crecimiento de tumores. Llámese benignos, el mioma es un tumor benigno. Por ahí veía que preguntaban sobre el adenoma, los adenomas son de las glándulas y entonces es un poquito diferente. El mioma es del músculo, estimula tumores musculares, pero también ese factor de crecimiento similar a la insulina es un factor promotor de cáncer. Entonces los miomas, los cánceres también se favorece el crecimiento con la insulina. Entonces, por eso, hoy también es tan frecuente el cáncer. Miren, hace 80 años la probabilidad de sufrir un cáncer era de 1 en cada 20 personas. Hoy la probabilidad de tener un cáncer, ojo con esto, es de 1 de cada 3 personas a lo largo de su vida. ¿Y eso depende de qué? Insulina como factor de crecimiento. Y 2, azúcar, que para nosotros es tóxica, pero para el cáncer es su alimento. Entonces, pensemos en eso y cambiemos. Cambiemos la alimentación. Excelente, excelente, profe. Profe, ¿qué relación hay entre la endometriosis? Explícanos un poquito acerca de qué es la endometriosis para las mujeres que no conocen y las mujeres que están sufriendo en este momento, por qué posiblemente tienen endometriosis y cómo podrían mejorar o por qué podrían mejorar con una alimentación carnívora. La endometriosis, aparentemente no tendría una mayor relación con esto, aparentemente. ¿Por qué? Porque la endometriosis es la implantación anormal de un tejido, que es el tejido de la parte interna del útero, que es el tejido que produce la secreción de sustancias dentro del útero, la parte, llamémosla, digamos como el aguacate, si pensáramos en el útero como un aguacate, lo que estaría más pegadito a la pepa,
¿cierto? A la semilla, la parte de adentro. Esa zona es el endometrio. Y el endometrio, en algunos casos, pueden ser por razones genéticas, por otras razones también en que hay mujeres que pueden tener en las trompas como un movimiento anormal, porque las trompas de falopio van en el sentido del ovario hacia el útero y puede haber un flujo retrógrado, inverso. Entonces, cuando viene la menstruación, parte de las células del endometrio pueden migrar por la trompa e implantarse en la cavidad abdominal. Eso es completamente anormal. Puede haber una implantación anormal desde muy temprano, algo genético, o puede haber después de las primeras menstruaciones una implantación anormal de ese endometrio a nivel de la cavidad abdominal. Eso es anormal y entonces cuando viene la menstruación sangra y ahí se producen sangrados dentro de la cavidad abdominal y eso duele, produce mucho dolor y muchas veces, en muchos casos toca quitarlas o suprimir la menstruación durante un tiempo para evitar que este proceso se dé y esperar que el organismo reabsorba esos como tumores, porque al final se comportan como un tumor, y hacen que molesten y sean a veces pesadillas para muchas mujeres, porque se producen adherencias, fibrosis, a muchas personas las operan, les sacan eso y vuelven a proliferar, pero recordemos que ¿qué relación podría haber con la insulina? La insulina es un promotor del crecimiento del endometrio. Si se tiene alta insulina, hace que el endometrio prolifere más. Entonces, allí habría una relación con el alto consumo de carbohidratos también. Entonces, por eso, muchas mujeres, aunque no tienen endometriosis, tienen endometrios muy proliferativos, muy grandes. ¿Por qué? Porque la insulina los promueve y otro porque también puede haber exceso de estrógeno promovido por la obesidad o por la misma insulina. Entonces, tengamos cuidado que aparentemente serían dos cosas que no se relacionan mucho, pero sí tienen una relación. Si tenemos una alimentación mucho más baja en carbohidratos, es menos probable que ese endometrio prolifere y que tenga tantas molestias, tantos síntomas una persona. Excelente, profe. E incluso también esa relación que tiene la insulina también con el sistema inmunológico. Entonces, se ha visto que los diabéticos tipo 2 son inmunosuprimidos relativos. Aunque tengan un panel de laboratorio normal, que tenga los leucocitos en rango, que tenga plaquetas en rango, neutrófilos en rango, se ha visto que ellos son más propensos a las infecciones porque son inmunosuprimidos relativos. Entonces, cuando hay una mejoría de la insulina, también hay una mejoría del sistema inmunológico. Y recordemos que el sistema inmunológico puede también ser el regulador inflamatorio. ¿Por qué? Porque es que el dolor es inflamación. Entonces, si tengo mejoría de la insulina, no voy a tener ese factor de crecimiento insulínico que va a hacer que el endometrio sea grueso, sea grande y esas menstruaciones tan dolorosas y tan severas. Y segundo, la inflamación que ya esté ahí, que puede ser en las trompas de falopio, incluso a mí me tocó alguna vez con endometrio en el colon, que cuando daban del cuerpo les dolía bastante y tenían una endometriosis del colon. Hay personas también que les puede dar endometriosis pulmonar y le dan derrame. O sea, una cosa increíble y en donde el sistema inmunológico mejore y regule ese proceso de inflamación, obviamente la mujer también puede mejorar la sintomatología. Entonces, mira lo importante que es bajar el consumo de carbohidratos, incluso irse a una carnívora en mujeres con endometriosis, al menos para mejorar la sintomatología de la calidad de vida de esa mujer. Exacto, Mauro. Y la autoinmunidad también tiene mucho que ver con esto. Y son muchos elementos, ¿cierto?, dentro del problema autoinmune, pero la insulina contribuye y el consumo de carbohidratos también contribuye a incrementar la autoinmunidad. Entonces es algo que debemos nosotros tener cuidado porque los beneficios que se tienen llevando una alimentación muy baja en carbohidratos, hasta en eso, como debemos decir, hasta en eso podemos tener grandes respuestas y beneficios. Listo, ya vamos más o menos por una hora. En cualquier momento se nos puede cortar, entonces vamos a ir terminando. La última pregunta, profe,
mucha gente, mujer, especialmente mujer, dice que le puede dar un poco de miedo cuando hace una sola comida al día, la famosa MAT, One Meal a Day, One Meal a Day. Ujú. Entonces dicen que de pronto podría estar deficiente en algo, de pronto podrían alterar su tiroides, de pronto no podrían estar consumiendo lo requerido para sus hormonas femeninas, donde las mujeres necesitan un poco más de grasa para producir esas hormonas y la parte menstrual. ¿Tú qué recomendaciones les puedes dar a esas mujeres que comiendo carnívoro una vez al día porque no les da más hambre? ¿Qué recomendaciones o qué sugerencias, qué les puedes decir a ellas? Mira, es muy importante. La, no nos debe preocupar mucho creo que hablábamos en la otra sesión, cuando hoy hablábamos de dieta keto o cetogénica o alimentación cetogénica y hacer también lo que se llaman los ayunos intermitentes. Eso es normal, es parte de lo que fue nuestra historia, que fue nuestra alimentación original. Se comía cuando se conseguía alimento, no se comía cuando no había alimento, pero ¿cuál era el alimento? Las proteínas y grasas. Era básicamente eso. Entonces, no hay problema. Lo que sí debemos buscar es que haya una buena cantidad de grasa. Que haya una buena cantidad de grasa porque si nosotros pensamos que una dieta debemos hacerla muy rica en proteínas, llamémoslo así, pero con poca grasa, porque si todavía conservamos en nuestra mente como ese temor a la grasa, lo que hacemos con la proteína también es convertirla en carbohidrato. La proteína se puede convertir en azúcar. Si nosotros todavía tenemos un metabolismo muy rico muy basado en carbohidratos, y entonces tememos a la grasa, comemos carne, pero le quitamos el gordo, comemos los huevos, pero solamente tibios, y empezamos a restringir la grasa, lo que hacemos es hacer quemar la proteína. La proteína no es combustible, recordemos, tengámoslo todos claro, la proteína es estructura, es colágeno, es hueso, es músculo, es cartílago. ¿Y cómo conservamos la proteína? Con grasa. Entonces, recuerden, si van a hacer estas cosas y estamos en este esquema, comamos grasa, y grasas buenas. Tenemos grasas también de origen animal, que pueden ser saturadas, pero las grasas saturadas no son malas, ya está requete demostrado. El aceite de oliva, si queremos utilizar aceites vegetales buenos, el aceite de oliva lo podemos usar como una fuente muy importante de grasa. El aceite de coco, que es grasa saturada, pero es buena. Incluso el aceite de palma tiene unas grandes ventajas como grasa saturada si queremos freír. Entonces, la recomendación que doy es que consumamos grasa. No nos restringamos en la grasa. Si bien podemos hacer un ciclo de 6 horas del día en que podemos comer más, comamos proteína, pero comamos bastante grasa como un elemento también muy importante. Excelente, entonces cortes grasosos, también cortes magros, que haya una relación, pues puede ser 1:1 o 2 de grasa por 1 de proteína. 2:1. Exactamente, entonces que las mujeres no tengan tanto miedo a eso, por lo que tú decías también, hay mujeres en la antigüedad donde no podían sus maridos ir a cazar todos los días y tener el alimento todos los días para ellas, para que comieran 2 o 3 veces al día, incluso para los mismos niños, y eran personas que crecían completamente normal, tenían buenos cuerpos, eran personas un poco menos enfermas que las de hoy en día. Entonces no tengamos miedo porque es que estamos comiendo, o las mujeres están comiendo una sola vez al día y quedan llenas y no les caben más, pero si están comiendo buenas fuentes de grasa, con buenas fuentes de proteína, si les quieren meter un poquito y no ser tan carnívoros y con los aceites vegetales, aceites vegetales que tú mencionabas, no habría ningún problema en la parte hormonal femenina. Antes incluso pueden mejorar algunas patologías que se han ganado por el consumo alto de carbohidratos, incluso por el consumo frecuente de comida y alterando la relación insulina-glucagón y demás. Excelente, profe. ¿Tú piensas que una alimentación carnívora puede ser sostenida en el tiempo? Absolutamente, claro que sí. Una alimentación carnívora creo que los ejemplos que tenemos de nuestra historia, siempre lo refiero porque es eso, miremos hacia atrás
y allá en esa época ni había cardiólogo, ni endocrinólogo, ni nefrólogo, ni nadie. Dietistas, ni frecuencias, ni Sí, tablas de no, alimentos. era lo que comían y no fue por una temporada de 3 meses, 6 meses, 5 años, 10, 20. Era la vida, ¿cierto? Y es la vida. Y así, definitivamente, pues nosotros estamos comiendo como lo hicieron nuestros antepasados. Entonces, creo que ese es un punto bien importante para que lo tengamos con toda tranquilidad, ¿no? Excelente. Ujú. Excelente, profe. De verdad que muchísimas gracias. Se nos puede cortar en cualquier momento. Para las personas, tenemos unas preguntas. sí, unas preguntas que yo fui mirando y fui como también preguntándole No, en algunas la cosas. cajita. Yo puse a todo el mundo a que nos hiciera preguntas por la cajita, pero se nos bueno. va a cortar. No Bien. queríamos cortar la idea, queríamos terminar de despedirnos del doc y terminar esta última idea sobre lo de qué estamos hablando. Lo de los carbohidratos, que a veces las personas pueden comer. Que quieran incluir los carbohidratos. Yo creo, a ver, nuestra filosofía con Mauro definitivamente es aquella de saber perfectamente uno mismo de dónde parte. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo estoy buscando revertir, dónde estoy en ese nivel o de normalización de mi salud, entonces voy a tomar un approach, un enfoque mucho más restringido, mucho menos restringido. Entonces, terminemos esa última idea. Terminemos esa última idea que tú estabas hablando. Donde estábamos viendo que para las personas que estén en carnívoro y sientan que están mejorando, están viendo muchos cambios a nivel corporal, e incluso lo que tú nos estabas contando, nos estabas hablando de unos casos en los que veías un ovario poliquístico en reversión, diabetes, que ya no tiene los signos, parámetros sanguíneos súper buenos después de un mes, 3 meses, etcétera. ¿Cómo se plantea una persona que esté considerando empezar a introducir algunos carbos, algunos vegetales, porque le gustan, le agradan? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, vamos a repetir, perdóname si lo repito, claro que nunca, dale. nunca que se repite sale igual. Entonces, el tema está en que siempre cuando trabajamos con una dieta carnívora o alimentación carnívora, logramos revertir muchas de las enfermedades más rápido que cuando aún ponemos un límite bajo de carbohidratos. Pero ¿Cómo pisar más duro el acelerador? Exacto, podemos acelerarlo. Entonces, en un momento hemos utilizado, y en algunos casos, alimentación completamente carnívora, y luego introducimos una pequeña cantidad de vegetales verdes o blancos que no tengan una carga importante de carbohidrato, que los podemos llegar a consumir, aún manteniéndonos en cetosis, y aprovechar ya con el conocimiento de ciertos elementos vegetales que nos aportan ventajas en la salud. Es decir, no solamente nos podemos quedar, no, es que como era, sí, fue nuestra alimentación original, listo, pero también aprendemos de las cosas de la alimentación que nos aportan algunos oligoelementos, algunos nutrientes, algunos antioxidantes, y que pueden complementariamente ayudarnos sin que nos pasemos a un extremo de llenarnos de carbohidratos. Entonces, ahí viene el punto. Entonces, les hablaba de 3 elementos. Por un lado, el aguacate. El aguacate es una buena fuente de grasas, muy buenas, muy saludables. Por otro lado, les hablaba del aceite de oliva, que recientemente se ha descubierto que tiene una propiedad importante en estimular un gen que lo tenemos dormido, y somos de los pocos animales que no tenemos la facilidad de generar vitamina C, de producirla endógenamente. Entonces, con el aceite de oliva estimulamos, ya está demostrado, unas sustancias que se llaman, unos componentes de estos derivados del aceite de oliva que se llaman el tirosol y el hidroxitirosol, estimulan un gen que tenemos dormido, que es un gen gulo en el hígado, y podemos fabricar vitamina C. Y tienen muchos efectos, además de los beneficios de la grasa, unos efectos en el metabolismo también muy interesantes. Y el tercero que estábamos hablamos del resveratrol, que está en el aceite de oliva, que es en el vino, que es un potente antioxidante, además del gusto por tomar una copa o 2 de vino, está el efecto benéfico como antioxidante,
y es algo también importante. Y aceites que nos aportan triglicéridos de cadena media, que ya debemos tener miedo, perder el miedo a las grasas saturadas. Podemos utilizar el aceite de coco, también el aceite de palma, que nos aportan una buena fuente energética para nuestro cerebro, y también pues son agradables si queremos consumirlos tanto crudos como si vamos a freír algo de lo que pues parte de nuestra alimentación. Entonces, esos serían unos grandes, y comer vegetales verdes, comer algunas cosas. Eso nos va a ayudar también a variar un poco nuestro menú, y que podemos utilizar manteniéndonos dentro de una cantidad de carbohidratos en un límite que no vayamos a excedernos para que no tengamos problemas metabólicos. Buenísimo, Doc. Me gustaría que habláramos un poquito ya para terminar. ¿Cuáles serían unos sneak peek, unos trailers de lo que vas a estarnos, con lo que nos vas a estar instruyendo en ese curso de balance hormonal femenino para el 2020? Que vamos a estar haciendo en compañía tuya, de Dani Vega, nosotros claramente. Gracias, sí, ¿no? Tenemos tanto por hablar, y les decía hace un rato que para mí estar en estos espacios y poder tener la oportunidad de hablar con personas que están interesadas en el tema, porque realmente hay mucho que decir. O sea, no son pocas cosas, porque para los médicos es ver otra medicina, porque la medicina que nos enseñaron en nuestras escuelas, y de pronto caímos en la trampa cuando también como profesor, de manejar las guías, de los conceptos de guías de manejo, la medicina entre comillas basada en la evidencia, cuando es una evidencia artificial, que no es la verdadera evidencia. Hemos cometido errores y nos enseñaron muchas cosas también equivocadas, y como profesores también hemos enseñado cosas quizás no lo más importante, pero hoy podemos empezar a ver otra medicina, empezar a tener unos conceptos novedosos para nuestra propia salud, para la de nuestros pacientes y para nuestras familias, porque yo creo que las cosas, cuando empecé yo a entender esto, lo apliqué primero en mi vida. Y cuando alguien decía, bueno, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Esperamos a que los demás cambien y luego cambiamos nosotros? No, nos toca empezar a cambiar cambiando nosotros. Y entonces ese es un proceso que lo tenemos que dar, y eso es parte de lo que vamos a ver en el curso. Ver cómo el metabolismo de la insulina, los carbohidratos, los oligoelementos, los nutrientes, de todo que podemos aplicar, recoger para poder tener una vida mucho más saludable. Y de la parte hormonal hay cosas muy bellas y muy, muy interesantes, que espero que podamos reunirnos y que este grupo se crezca, que tengamos mucho más audiencia para que entremos en todo este proceso, y que Dios nos permita hacer este cambio, y que nos permita poder ayudar a mucho más gente en el mundo, porque ese yo creo que es el principal objetivo de lo que hoy estamos viendo. Y felicitar a Paulo y a Paula y a Mauro por todo este... ya cambié las hormonas ahí. Y a Mauro por todo esto, porque A veces me sale definitivamente Testosterona para ella, andrógenos para mí, pues. es una tarea muy bonita, y bueno, que Dios nos permita hacerlo y hacerlo de la mejor manera para el beneficio de todos. Muchas gracias. No, definitivamente me encanta lo que dices, porque precisamente el curso podría ser un gran complemento para profesionales de la salud, que en últimas ellos son los que pueden propagar esa semillita y abrir a muchas más personas, cambiar, transformar las vidas de muchas más personas, que si nosotros lo hiciéramos directamente con el que tendría que ser el paciente o la persona que está afectada por la condición. Entonces va a ser una lluvia de todo lo que se trata de hormonas femeninas, el deporte, la actividad física, suplementación, lectura de analítica de exámenes y todos estos complementos que le ayudan a la práctica a un profesional de la salud, coach.
Mejor dicho, queremos hacerlo lo más amplio posible y gracias a Dios contamos con ese cerebrito que tienes tú ahí. Con el maestro. No, muchas gracias, de corazón, Gracias siempre a ti. con ustedes y con todos para seguir apoyando todas estas actividades. Y es virtual, así que en todo el mundo, simplemente desde que contemos con un internet, ya podemos acceder a esta información. Qué rico eso Buenísimo. también. Buenísimo. Súper. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias. Descansa, saludos a tu esposa y a todo tu equipo allá en Bogotá y a todas las personas que se quedaron hasta el final. Abrazos Felicitaciones, abrazos, y esto, Dios mediante, va a estar grabado, al menos la primera parte y esta segunda. Qué triste que la otra no se pudo guardar, pero qué importa. Hay muy buena información que sí podemos guardar para que la gente la pueda aprovechar. Se va para mi podcast. Así es. Eso. Bueno, Listo, profe, feliz bendiciones. noche, muchas gracias. Chao, bye bye. Abrazos. Gracias. Chao.